Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Enrique Romero, represento aquí a la Universidad de Extremadura. Hoy simplemente a moderar e intentar hablar poco, entonces por eso la máxima presentación que voy a hacer en mi persona. En la mesa me acompañan personas de bastante relevancia en el ámbito de la energía, ¿vale? Y voy a empezar, pues si no les importa a ellos, pues de izquierda a derecha a presentarlos. En primer lugar tenemos a Carlos González Amano, que es ingeniero superior de minas por la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. También tiene un Executive MBA por IES y ha trabajado en el Grupo Naturgy desde 1992. Ha representado distintas responsabilidades en los negocios de distribución, comercialización y generación, así como en la Dirección General de Estrategia, tanto en España como en Moldavia. Actualmente es el director de Desarrollo de Generación de Naturgy. La siguiente persona que nos acompaña es Miguel Ángel Rodríguez González Ruiz, de Red Eléctrica de España, delegado en Andalucía y Extremadura. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, también de Sevilla. Es funcionario, supongo, en excedencia, de la Diputación Provincial de Sevilla y ahora mismo, bueno, pues ha estado trabajando en Red Eléctrica desde 2008 hasta la actualidad y es consejero también en diversas empresas públicas y privadas a lo largo de su vida profesional, antes de su incorporación a Red Eléctrica. También me acompaña aquí a mi izquierda Borja Polo, que es el director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Redes y Gas, una de las principales compañías dedicadas a las infraestructuras energéticas en España, y trabaja en la compañía desde hace más de 7 años. Anteriormente ocupó cargo, durante también más de 7 años, de consultor en estrategia en CAPE, MG y Accenture. Es experto en planificación estratégica, desarrollo de negocio y venta, regulación y aprovisionamiento. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Desarrollo Directivo por la Universidad de Texas. Aquí a mi derecha ya me acompaña Francisco Arteaga Alarcón, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y también diplomado en Alta Dirección de Empresas y en Alta Dirección de Empresas Líderes por el Instituto de San Telmo, en Sevilla, y también por el IES en Madrid. Ejerció como auditor en la firma Pricewaterhouse antes de incorporarse a la Compañía Sevillana de Electricidad en 1986 y desde marzo de 2009 fue nombrado director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, cargo que desempeña hasta la actualidad. Aparte de esto, es presidente de la Asociación de Empresas de la Energía de Andalucía, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sevilla. Además, también, ya que yo pertenezco a la universidad, resalto que también es vocal del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, además de patrono de la Fundación Andalucía Tech y de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Y por último, ya en la parte final por mi derecha, está José González Bujanda, que es director de promoción y proyectos de Iberdrola Renovables Energía. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, Universidad Complutense de Madrid, y curso avanzado de gestión por el ESADE Executive Education con estancia en Wharton Executive Education, Filadelfia, Pensilvania. Es profesional del sector de las energías renovables con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos en parques eólicos y plantas fotovoltaicas en España, Europa y Latinoamérica. Bueno, una vez presentados los ponentes, vamos a empezar una ronda de preguntas, de acuerdo a todos ellos. Yo sí, como he presentado de izquierda a derecha, a lo mejor respondemos de derecha a izquierda, con aquello de ser equitativo. Y si os parece va a ser una pregunta general, o sea, sobre el tema que nos ocupa, yo lo que diría es cuáles son los objetivos realmente en vuestras empresas para hacer realmente poner un mercado, ¿no? Hacer esa transición energética y realmente buscar la eficiencia y la sostenibilidad. Yo soy José González, como nos ha presentado Enrique, represento a Iberdrola y yo he sabido por todos que Iberdrola es una referencia en el sector de la energía y en el sector de la energía verde, ¿no? En renovables. En primer lugar, por estar en Extremadura, pues hacer mención a la posición extremeña de Iberdrola. Iberdrola es una empresa española, sin duda, con sede social en España, pero también es una empresa muy extremeña, pues porque tenemos actividad en Extremadura desde hace más de 50 años. De hecho, por dar unos datos, tenemos más de 3.000 megavatios de generación instalados en la región. A efectos de distribución tenemos más de 12.000 kilómetros de líneas. Tenemos 300 empleados en Extremadura que cuidan nuestros activos y explotan los activos y adicionalmente pues, en la parte comercial. Y bueno, pues generamos 11 teravatios hora. ¿Vale? Y a nivel de clientes también tenemos 350.000 clientes en la región, siendo la empresa líder a nivel de venta de energía en Extremadura. ¿Vale?
Desde el punto de vista de las renovables, pues Iberdrola pues, también tiene una posición de liderazgo y en este caso es un liderazgo mundial, ¿vale? Iberdrola empezó en el año 2001 con la definición de un plan estratégico que ponía como pata estratégica fundamental o como pilar estratégico el desarrollo de las energías limpias, fundamentalmente las renovables, y digamos fue un momento en el que digamos las utilities o las empresas energéticas no estaban apostando por las tecnologías y fue un actor que dio un poco el primer paso y fruto de ello pues tenemos a día de hoy una posición de ser los líderes mundiales de generación de energía eólica y adicionalmente pues una posición muy destacada en lo que es la generación de energía renovable. Fruto también de ese trabajo y de ese haberse anticipado, pues oye, a día de hoy Iberdrola tiene en todo el mundo 15.000 megavatios eólicos. Tiene también una posición envidiable desde el punto de vista de la eólica marina, donde ya tiene 2 proyectos en funcionamiento, uno en el Reino Unido, en Inglaterra, y otro en Alemania, reciente construcción y puesta en servicio. Y tiene también una cartera de proyectos importante para seguir desarrollando proyectos de eólica marina, tanto en Alemania, el Reino Unido, Francia y ha dado también el paso a otro lado del Atlántico, empezando a desarrollar en Estados Unidos, ¿vale? Desde el punto de vista de la fotovoltaica, estamos también desarrollando proyectos tanto en Latinoamérica como en España y en Estados Unidos. Y bueno, a día de hoy tenemos 500 megavatios en explotación. Y bueno, pues la hidráulica, que también es una fuente renovable, pues sin duda también llevamos presentes en esa tecnología muchos años. Tenemos a día de hoy 10 gigas de potencia hidráulica instalada, 1.900 de los cuales están instalados aquí en Extremadura, ¿vale? Ese es el motivo por el cual tenemos un compromiso también en Extremadura de ese cambio, de esa transición energética, pues estar implicados y ser uno de los protagonistas de desarrollo de las energías renovables en Extremadura, ¿vale? A día de hoy somos el mayor productor de energía renovable aquí en Extremadura, fruto de ese parque generador de energía hidroeléctrica que tenemos de 1.900 megavatios y bueno, pues ahora digamos en esta década pues parece que las tecnologías más maduras que va a tocar instalar van a ser tanto la eólica como la fotovoltaica, fundamentalmente en Extremadura la fotovoltaica, que es donde se dan unas condiciones especialmente convenientes para poder explotar esta tecnología. Y bueno, pues digamos, nuestra vocación y nuestro interés y nuestra apetencia sería, pues por supuesto, ser un actor principal. En ese sentido estamos tratando de trabajar y bueno, es sabido por todos y conocido que hay un proyecto, para nosotros es el proyecto más importante de Iberdrola en España para el año 2019, que es el proyecto de la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa, que bueno, pues estamos involucrados, fruto de una colaboración también con una empresa extremeña que tiene mucha experiencia en el sector fotovoltaico, que es Ecoenergías de Guadiana, y ahí digamos tenemos un convenio de colaboración con ellos del que nos sentimos muy afortunados de tener y muy ilusionados pues para poder en el futuro desarrollar la fotovoltaica aquí en Extremadura. Esa planta fotovoltaica Núñez de Balboa para nosotros es una bandera, es un proyecto que de hecho ya digamos ha obtenido todos los permisos, fruto también de la colaboración de la Junta de Extremadura, que ha colaborado en tratar de dinamizar todos los permisos administrativos de los organismos estatales, y digamos que a día de hoy ya están todos los permisos en la mano y se están iniciando todos los trabajos para poder iniciar la construcción cuanto antes. Están haciendo todos los trabajos digamos iniciales para poder tener toda la logística. Es un proyecto digamos de referencia porque es la planta fotovoltaica más grande de Europa, tiene 500 megavatios pico y bueno, pues lo dicho, va a ser un proyecto que iniciemos la ejecución ahora a finales del 2018, se ejecutará durante el 19 y si todo va bien iniciará la producción de energía a principios del año 2020. Y digamos, evidentemente nuestra apuesta renovable en Extremadura no se acaba ahí, sino estamos tratando de desarrollar una cartera de proyectos adicionalmente, tanto eólicos como tanto fotovoltaicos como también algún eólico, y digamos, algunos de ellos están empezando ya también a madurar. Entonces, digamos que, bueno, pues eso, nuestra vocación sería quedarnos aquí en Extremadura y hacer pues, muchas inversiones y tratar de ayudar en ese desarrollo, esa transición energética que sin duda va a hacer Extremadura y que creo que además de forma muy acertada se está llevando por parte de la Junta de Extremadura a nivel de estrategia. Y por mi parte, como fase inicial. Buenos días a todos. La verdad es que coincido con algunas de las intervenciones anteriores de apreciar este foro como un foro en el que es un placer estar. El primero, por supuesto, contar con la apertura del presidente de la Junta de Extremadura, con la consejera de Economía y con todos los, Arcadio, por supuesto, y todos los presentes, es para mí un placer, pero también encontrar a antiguos amigos, no viejos, sino antiguos, de hace mucho tiempo, como en el caso de Pedro, y pues realmente es una oportunidad entrañable. Pedro nos ha aportado una visión desde la óptica financiera, pero sin abandonar en ningún momento algo que lleva tantísimos años dentro como es el sector energético. El hecho de que esté también aquí nuestro queridísimo José Luis Navarro, presidente de Enresa actualmente y anterior consejero de la Junta de Extremadura, de Economía y de todo un largo etcétera de competencias, pues también es
un honor que nos acompañe. Mi contextualización, no quiero extenderme en datos que puedan a lo mejor pues, confundir en cuanto a dimensiones y demás, pero yo creo que nuestro acercamiento a la transición energética lo hacemos con una gran ilusión y con un sentido muy positivo. Yo creo que afortunadamente, después de muchos años de debate, hay un grado elevado de consenso entre todos los agentes sociales de que tenemos que hacer algo y rápido para que este planeta que compartimos y que cada vez pues, tiene una presión demográfica más alta, pues sea un lugar habitable para las futuras generaciones. No podemos convivir sin higiene y la higiene, como me venía a la mente, en la Edad Media, pues en las casas se tiraba por la ventana los residuos, pues eso ahora sería inconcebible, pues yo estoy convencido de que de aquí a unos años será inconcebible que estemos contaminando y que estemos perjudicando el planeta. Pero es cierto que todos los cambios se tienen que hacer de una forma racional. Todos los que conocemos el sector, yo ya por suerte o por desgracia llevo 34 años en él, sabemos que tiene que mantenerse un equilibrio entre los tres vectores fundamentales que lo caracterizan: la garantía y seguridad de suministro, el respeto al medio ambiente y al clima global y la eficiencia económica, su viabilidad económica. Y evidentemente ese puente que tenemos que trazar hacia el 2050, hacia una economía descarbonizada, no puede ser un salto en el vacío. Tiene que ser algo que nos asegure mantener ese servicio, que la sociedad no puede renunciar a él, mejorando cada día en cuanto a la calidad del mismo y en cuanto al respeto al medio ambiente, tanto global como local, y haciendo posible a su vez que el input energético, que es vital para toda la economía, pues no sea una carga, sino que sea cada vez un factor de promoción del desarrollo. Y la gran noticia, la magnífica noticia, es que estamos en un momento en que esa conjunción de objetivos se puede dar de una forma completa. ¿Por qué? Porque hemos avanzado tecnológicamente y hemos avanzado en una curva de aprendizaje de determinadas tecnologías que han permitido que tanto desde el lado de la demanda como del lado de la oferta se pueda avanzar en una descarbonización sin que eso suponga arruinar la economía de ningún país, y en concreto de España. En este sentido, nosotros, como Endesa, empresa líder en España, que tiene el 43 y pico % de la distribución, el número 1 en distribución en España, el número 1 en comercialización con el 35% o el número 1 en producción con el 25%, como no puede ser menos, pues también lidera esa transición tanto desde el lado de la demanda como del lado de la oferta. Desde el lado de la demanda hay sectores que hay que electrificar inmediatamente, porque son una fuente de emisión no controlada y que evidentemente está contaminando el planeta en su conjunto y también las ciudades. Hay que contemplar los dos objetivos al mismo tiempo: la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido la movilidad es fundamental, la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, que para eso hemos presentado un gran plan de desarrollo de infraestructuras de recarga en toda España, porque nuestro foco es España y estamos volcados a conseguir que España sea líder en esa transición energética equilibrada y sostenible económicamente también. Desde el lado de la oferta estamos trabajando enormemente en el desarrollo de renovables, y nuestro ámbito, en concreto el mío, que es Andalucía, Extremadura y Andalucía, pues me honra y me alegra enormemente coincidir con el presidente de la Junta de Extremadura diciendo que en ese reparto de cartas que Extremadura y Andalucía en el pasado no fue muy afortunada, pues ahora lo es, porque estamos en el gran centro de producción de energía fotovoltaica que va a tener no solo España, sino Europa en el futuro. Los miles de megavatios que vamos a desarrollar entre todos los agentes, y que Endesa aspira a ser uno de los agentes más activos en ello, van a permitir no solo mejorar la calidad del aire local y ayudar en la lucha contra el cambio climático, sino crear riqueza y empleo en este territorio. Y eso es una exigencia vital también para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que desde Endesa abrazamos con ilusión. Por tanto, tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta, estamos liderando esa transición, completándolo con algo que seguro que luego algunos ilustres compañeros de mesa mencionarán,
que es la distribución y el transporte, las redes en definitiva. Todo esto que estamos hablando, tanto en la demanda como en la oferta, no sería posible si no hacemos un desarrollo adecuado de las redes eléctricas de transporte y distribución y su digitalización y modernización, de forma que un sistema que pasa de producción hacia consumo a ser una red totalmente mallada e interconectada y en distintas direcciones de circulación de energía y de gestión de la seguridad de ese sistema, pues pasa por la tecnificación, la digitalización de esas redes, con inversiones importantes. Endesa también desarrolla, es el líder en inversión en distribución en España, pues con esas inversiones permitiremos tener una red adecuada que facilite que cumplamos los objetivos del 2030 y 2050, porque España tiene una posición privilegiada y Extremadura dentro de ella va a ser uno de los aportes fundamentales de ese nuevo modelo energético al que todos aspiramos. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes y tener la ocasión de compartir mesa para hablar sobre el rol de las diferentes tecnologías dentro de este entusiasmante momento de transición energética en el que nos encontramos. Desde Redexis Gas nos dedicamos a la promoción y al desarrollo de las infraestructuras energéticas. Estamos fundamentalmente centrados en las infraestructuras gasistas de transporte y distribución a nivel nacional. Contamos con más de 10.000 kilómetros de redes, estamos en cerca de 500 municipios. Aquí, en concreto en Extremadura, contamos con más de 160 kilómetros de redes de distribución. De hecho, la red de distribución de esta ciudad de Mérida es una red que nosotros operamos. Y lo que quería compartir hoy con ustedes es el papel del gas en esta transición energética. La verdad es que el gas ya viene trabajando en la reducción de emisiones desde hace tiempo. Es una energía más limpia que otros combustibles fósiles, una energía más económica y desde hace mucho tiempo sustituye a otras energías más contaminantes. Nadie duda del rol del gas en la transición energética, en su capacidad de contribución a simplificar la gestión de las energías renovables. Nadie duda su papel en la descarbonización, en la mayor descarbonización de la movilidad, sobre todo en la movilidad pesada, en el segmento de los camiones, pero de lo que no se habla tanto es de cuál es el rol del gas a más largo plazo. Y igual que existe electricidad renovable, y todos la conocemos y todos la defendemos por los beneficios que tiene, existen gases renovables. Existe la posibilidad de seguir utilizando el gas y la infraestructura gasista sin generar emisiones. Se está hablando de dos gases fundamentalmente, el biometano y el hidrógeno. Ambos gases son gases renovables. En el caso del biometano se produce a partir de residuos orgánicos y permite reducir materialmente las emisiones. Sin embargo, el desarrollo del biometano en España todavía está por detrás del desarrollo del biometano en otros países europeos. Mientras que en Europa hay 400 plantas de generación de biometano, en España solamente hay una. Y la realidad es que el potencial de producción de biometano en España es muy material. Se ha estimado del orden de 20 teravatios hora. 20 teravatios hora viene a ser del orden de un 6% del consumo de gas nacional, o poniéndolo en términos de segmento, el 50% del consumo de gas residencial. Eso quiere decir que si aprovechásemos todo el potencial de generación de biometano que hay en España, seríamos capaces de generar sin emisiones el gas, o producir sin emisiones el gas para el consumo del 50% de las viviendas que ahora mismo consumen gas. Esto, lógicamente, lo que acarrea es una serie de inversiones a largo plazo. Ese potencial de 20 teravatios hora que comentaba antes, lo que requeriría sería la construcción del orden de 400 a 500 plantas de generación o de producción de biometano. Estamos en Extremadura.
el potencial de generación de biometano en esta tierra es especialmente material por su industria ganadera. Podría llegar a producir hasta 1,5 teravatio de biometano en 30 plantas, lo cual supone una generación importante de empleo en la economía local. Y el otro gas renovable que comentaba antes es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas que se puede producir a partir de electricidad renovable, excedentaria a la producción, de la producción renovable, a partir de la separación, básicamente, del hidrógeno y del oxígeno. El potencial, de nuevo, de reducción de emisiones es muy material y el hidrógeno es posible, tal y como lo han demostrado otros países europeos, inyectarlo en las redes gasistas en proporciones de un 3 a un 6%. Pues bien, si inyectásemos del orden de un 3 o un 6% de hidrógeno en nuestras redes gasistas, conseguiríamos evitar entre 250 y 500 millones de toneladas de emisiones de CO2, con lo que es un gas, el hidrógeno, con una contribución muy material, o que puede tener una contribución muy material a la reducción de emisiones, al tiempo que puede actuar como un vector de almacenamiento de la energía renovable para poder utilizarse en momentos distintos del tiempo, ¿no? Con unas capacidades o unas características de almacenamiento superiores a las de las baterías de ion litio. Desde Redexis estamos comprometidos con el desarrollo con la transición energética y con el desarrollo de las tecnologías de gases renovables que puedan ayudarnos a acercarnos al objetivo de reducción de emisiones que nos hemos marcado para el año 30 y 50 a través del desarrollo de los gases renovables. ¿Y cómo estamos invirtiendo en este desarrollo? Estamos, por un lado, promoviendo el desarrollo de las infraestructuras gasistas que son necesarias para llegar a más usuarios, que ese hidrógeno, que ese biometano llegue a más usuarios. Hemos invertido desde el año 2010, más de 1.300 millones de euros en el desarrollo de estas infraestructuras que están disponibles para poder ser utilizadas con estos gases renovables. Y más allá de eso, estamos impulsando proyectos de producción y de inyección y almacenamiento de biometano y hidrógeno en varias regiones, con el fin de conseguir esos objetivos de reducción que comentábamos antes. Buenos días. Bueno, Red Eléctrica de España, como seguramente muchos de vosotros conocéis, es la transportista y operadora del sistema eléctrico español, y como tal tenemos la responsabilidad como transportistas de construir y mantener todas las redes que la planificación del Gobierno decide para facilitar el desarrollo energético del país, y como operadores tenemos la responsabilidad de garantizar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico también en todo el país. Eso hace que Red Eléctrica, en este momento de transición energética, en este cambio del modelo, se encuentre quizás ante uno de los retos más importantes de la empresa. Es una empresa relativamente joven, pero desde luego quizás el mayor reto al que se enfrenta Red Eléctrica ahora es el de cómo es capaz de integrar el impresionante contingente de energía renovable que está previsto, garantizando la calidad y la seguridad del suministro eléctrico. Porque los grandes cambios que se producen pasan, por una parte, en que lo que integramos no es gestionable, de momento. Y todo lo que tenemos hasta ahora, casi todo, básicamente es gestionable. Sea la nuclear, sea la de ciclo combinado, el carbón, es decir, todo es gestionable. Y vamos a ir a un modelo donde prácticamente nada o casi nada es gestionable, o muy poco es gestionable. Afortunadamente nos queda la hidráulica. Pero además hay otro gran reto que tenemos que afrontar, y es que frente al modelo actual gestionable y de grandes centros de generación, si los nucleares, pues, en fin, son grupos de 1.000 megavatios, Almaraz creo que tiene 2.000 si no me equivoco, el ciclo combinado estamos hablando de grupos de 800 megavatios, el carbón de 400, 500, 600, pues vamos a multitud de plantas de generación muy distribuidas
en muchos casos 50 megavatios, que es el módulo estándar, digamos, que se está utilizando, aunque afortunadamente también hay grandes plantas fotovoltaicas, como antes se ha comentado, que pueden facilitar un poco la gestión. Pero desde luego cambia radicalmente, tanto por la gestionabilidad de lo que tenemos como por el modelo de cómo se genera y dónde se genera la electricidad. A eso hay que unirle el que para que efectivamente podamos desarrollar todo esto tenemos que generar redes que sean capaces de transportar esta energía. Si observamos, los grandes centros de generación tradicionales fueron posibles porque se generaron las redes que lo permitían. Afortunadamente, por ejemplo, Extremadura tiene una magnífica red de transporte de energía eléctrica porque había dos nucleares, una en servicio y otra que no llegaba a poner en servicio, pero estaban aquí previstas. Y para esas nucleares se hicieron expresamente las líneas eléctricas. Probablemente tendremos que estar pensando que en este nuevo modelo, en la planificación actual que tenemos, responde más al modelo tradicional y responde más a la demanda tal como la tenemos planteada ahora, que no a la oferta, que es lo que tendríamos que hacer. Es decir, si vamos a un nuevo modelo de generación, seguramente la nueva planificación debería de basarse en ese nuevo modelo de generación. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay que seguramente cambiar el chip, y eso es el Gobierno quien tiene que hacerlo, porque es quien hace la planificación. Y en segundo lugar, hay que ser capaces de financiar lo que esa infraestructura significa. El presidente de Red Eléctrica recientemente habló del orden de 7.000 millones de euros de inversión para facilitar la transición energética. Bueno, pues esos son los grandes datos con los que tenemos que jugar y ese es el gran reto al que se enfrenta Red Eléctrica, porque somos los responsables de hacer que todo eso sea posible. Es verdad que también, agua abajo, la distribución yo creo que va a ir ganando un papel cada vez más relevante, porque si bien las plantas medianas o grandes de generación renovable van conectadas a la red de transporte, hay otras muchas plantas más pequeñas que van a ir a distribución. Y eso también va a exigir una importante inversión por parte de la distribución y una mejora de sus instalaciones, sin contar, como antes se ha comentado, el dotar a todas estas redes de la capacidad de pensar, de hacerlas inteligentes, para que la energía pueda fluir en el doble sentido y no sea solamente el consumidor, sino que el consumidor, como ya sabéis, va a convertirse también en un generador o en un almacenador, no sé si es la palabra correcta, de energía, tanto lo que tenga en su domicilio o lo que pueda generar, o bien como pueda ser lo que pueda suponer el vehículo eléctrico en la medida que se vaya introduciendo. Pero desde luego necesitamos dotar de inteligencia a las redes para eso y para poder observarla y operarla. Porque, insisto, la seguridad del suministro eléctrico es clave. O sea, no podemos permitirnos el lujo de estar ni 5 segundos ni 20 segundos sin electricidad. Luego, la seguridad es clave. Y eso solo se va a conseguir si, además de todo este desarrollo que estamos hablando, las redes son suficientemente inteligentes como para poder operarlo y para poder observar. Es decir, el operador del sistema tendrá que poder observar todas y cada una de las pequeñas instalaciones de generación eléctrica que se produzcan en todo y cada uno de los puntos de este país. Y eso, lógicamente, irá a través de sistemas de agregación, de despacho delegado, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un cambio radical que nos pone en el centro del cambio del modelo energético, en el centro del futuro que estamos viendo y que está desarrollando. Bien, en ese marco, el papel de Extremadura, efectivamente, como ha apuntado el presidente, pues afortunadamente el sol no se lo pueden llevar al norte, y está aquí, está donde está, y esa es una gran ventaja competitiva que tenemos y que tenemos que saber aprovechar. Es nuestra gran oportunidad. El vector energético es el vector clave del futuro de la energía, del futuro de la economía mundial. Y si la energía es una energía limpia y fundamentalmente vinculada al sol, significa que vamos a estar en el centro del nuevo modelo económico que se está desarrollando en el futuro. Y esa es una gran oportunidad que efectivamente tiene Extremadura. Yo creo que, por otra parte, Extremadura lo está aprovechando bien. Es decir, yo creo que por una vez se están haciendo los deberes, se está trabajando bien y se está aprovechando la oportunidad que en este momento tiene. Yo, algún dato que les puedo dar para que sirva de referencia, en este momento en proyectos de energías renovables en Extremadura
que están en alguna fase de acceso, a punto de acceso, conexión o con la firma de contrato técnico de acceso, es decir, pendiente de poner en servicio, pero que ya está en fase y tiene entrada en la red de transporte porque hay capacidad para ello, estamos hablando del orden de 4.100, casi 4.200 megavatios. Sí, es una cantidad muy importante, casi 4.200 megavatios. Pero es que hay del orden de otros 4.000 megavatios que están, yo no diría en lista de espera, porque no sabemos cómo funciona esto de quien se queda fuera cuando le toca, ni cómo se va a gestionar. Sabéis que está pendiente, quizás también sería interesante desarrollar cuanto antes el proyecto de ley de acceso y conexión para clarificar esta situación, pero en realidad es que hay otros 4.000 megavatios que han solicitado acceso a la red y que en este momento no tienen acceso a la red. Es decir, que si efectivamente las previsiones se van cumpliendo, hay iniciativa empresarial, hay financiación, hay muchas empresas que están interesadas en invertir en Extremadura y yo creo que la oportunidad se está aprovechando bien, como decía antes, y que desde luego, si al menos ya los más de 4.000 megavatios que pueden ponerse en servicio en los próximos años efectivamente se llevan a cabo, yo creo que ya habrá conseguido Extremadura situarse bien. Hay que tener en cuenta que si el horizonte en el que estamos trabajando es 2050, pero hablamos de que el carbón en un par de años va a desaparecer, que yo recuerde en Extremadura creo que no hay ninguna central de carbón, pero las nucleares, Almaraz vence en el 21-22, no creo, José Luis, que se cierre esa fecha, pero bueno, vence y pedirá la prórroga, pero bueno, vence y la prórroga será hasta el 30, o no sé hasta cuándo, pero significa que igual en el 30, en el 35, esos 2.000 megavatios que tiene Almaraz van a dejar de generarse y claro, son 2.000 megavatios de potencia fija, que eso compensarlo con renovables son bastante más megavatios, es decir, que quedan todavía muchas más oportunidades. Muy bien. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Enerclub y a Liberbank que hayan contado con Naturgy, que como solemos decir nosotros no somos una empresa tan grande como otros compañeros que me acompañan a la mesa, pero que también queremos jugar un papel importante en este sector, ¿no? Y un poco el posicionamiento de Naturgy dentro de este escenario de transición energética es yo cuando pensaba en esta jornada pensaba un poco, cuando yo me incorporé a este mundo de las energías renovables en 2010, la primera reunión que tuve con Ana Ruiz, que no está delegada aquí, a la que conocéis, pues hablábamos de cómo veíamos el futuro, ¿no? Aquellos eran momentos de también cierta ilusión, ¿no? En el sector renovable había muchos concursos eólicos a nivel de muchas comunidades autónomas. Aquí en Extremadura teníamos una serie de proyectos y viendo un poco el camino recorrido desde ese 2010 hasta ahora, pues podemos decir que Ana, en este caso Ruiz, nuestra delegada aquí, representa un poco la filosofía de Naturgy, ¿no? De esa perseverancia, de esa constancia, de seguir estando presente en el territorio porque creíamos que esto era algo que iba a suceder, ¿no? Y de hecho, pues el parque eólico Merengue, primer parque eólico de Extremadura, pues ese es el fruto de esa constancia y esa perseverancia frente a mucha gente que decía, pero ¿qué seguís haciendo aquí en Extremadura si en Extremadura no hay viento? Pues gracias a la Junta de Extremadura y a esa perseverancia de Ana Ruiz, pues el parque eólico Merengue pues se pondrá en funcionamiento a primeros del año que viene, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco una característica también que debe de imperar en este sector y nuestra empresa, ¿no? Es decir, al final hay muchas voces en el exterior que nos pueden hacer perder el horizonte o perder que cambiemos de camino, pero en ese sentido nosotros tenemos clara que la apuesta por las energías renovables es el futuro, ¿no? De hecho, somos la utility española que más potencia renovable le fue adjudicada en las subastas del año pasado y creemos que seremos la empresa de las utilities que más energía renovable pondremos en funcionamiento entre 2018 y 2019 porque pondremos en funcionamiento cerca de 1.000 megavatios, ¿no? Y además, esos 1.000 megavatios, y vuelvo al ejemplo de Extremadura, son megavatios de proyectos que hemos trabajado desde el principio con nuestro personal, buscando nosotros en los terrenos, con la relación directa, pues en este caso aquí de Ana Ruiz, con los propios propietarios de los terrenos. O sea, una labor de trabajo y consistencia que yo creo que ayuda también a que ese reto que tenemos por delante, que es de instalar en España pues esos 50, 60.000 megavatios, hay que hacerlo, yo creo que también con cierta coherencia y teniendo una cierta sensibilidad con el territorio. Es decir, el futuro y el éxito de las renovables
radicará también en cierta medida en la capacidad que tengamos de que esos ciudadanos y esos propietarios de esos terrenos lo vean como un bien en sí mismo. Es decir, no podemos hacer esta transición energética en contra de los consumidores, en contra de los ciudadanos y, por tanto, nosotros una de las filosofías que tenemos es vamos a hacer proyectos allí donde realmente el entorno lo reciba como algo favorable y algo positivo, ¿no? En ese escenario de transición energética, además, creemos, y lo uno a lo que decía el compañero de Redesis, en el papel que va a jugar el gas como energía de respaldo para las renovables, ¿no? Mientras que no existan soluciones tecnológicas eficientes económicamente que puedan dar ese respaldo en las mismas condiciones, pues creemos que los ciclos combinados que hay ahora mismo en operación en España tienen que jugar ese importante papel de respaldo, ¿no? Y para terminar y ajustarme al tiempo, simplemente quizá también desde Naturgy estamos viendo como con cierta incertidumbre, pero también con mucha ilusión un poco cuáles son esos retos que algunos han mencionado aquí, de esa integración, de qué va a pasar con esos escenarios de 70% de renovables en la generación, cuál va a ser el mercado en el que vamos a funcionar, cuál va a ser realmente ese efecto depresor del precio de la energía que van a generar las renovables y uniéndolo al tema de aquí de la entidad financiera presente, qué condiciones de financiación se van a otorgar bajo esos escenarios de pools que se habla de 30 euros megavatio hora, pues bueno, pues eso es un escenario interesante y un reto que creo que tenemos que abordar entre todos. La verdad es que nuestra experiencia, y yo también me uno a las palabras que decía antes Miguel Ángel, que estamos en un territorio donde por parte de la Administración se ha hecho el trabajo muy bien y no porque estén aquí delante, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa podríamos refutar esta afirmación, ¿no? Desde hace ya muchos años, y yo insisto, me remonto al 2010, pues ya las personas que ha habido al frente de la Junta de Extremadura en sus distintos niveles, pues tenían clara que el tema del desarrollo de las energías renovables era una apuesta firme y con todo el sentido del mundo, ¿no? En ese trabajo, pues me consta que por parte de la Junta de Extremadura, con las empresas distribuidoras y con Red Eléctrica, se viene trabajando mucho y bien desde hace tiempo. Para nosotros, esa claridad que nos daba la Junta de Extremadura de que podíamos contar con esas infraestructuras de evacuación en los plazos que nosotros considerábamos que íbamos a necesitar son críticos a la hora de, internamente en nuestras empresas, nos den el visto bueno para seguir invirtiendo dinero en el desarrollo de esos proyectos y, por tanto, nosotros creemos que eso es un trabajo que va a rendir sus frutos, que los está rindiendo ya a corto plazo y que además va a permitir que, además de ese mundo fotovoltaico, pues existan nuevos desarrollos también eólicos en Extremadura, adicionalmente a este primer parque eólico, porque hay viento en Extremadura, lo hay en una zona muy concreta, eso es cierto, y que si hay unas infraestructuras de evacuación que lo acompañen, pues tendrá todo el sentido del mundo seguir haciendo parques eólicos. El tema de almacenamiento también supondría, yo creo que el desarrollo a lo mejor de algún tipo de mercado auxiliar al almacenamiento que en cierta manera estuviera retribuido o se pensara. No sé qué opinan desde Red Eléctrica, si se han pensado estas cosas. Como sabéis, nuestra actividad está regulada por la ley del sector eléctrico y hacemos lo que podemos hacer o lo que nos permiten hacer. No podemos salirnos de esa misión. En cualquier caso, como antes decía, la red de transporte en Extremadura en particular y en España en general es una red de transporte bastante mallada, bastante robusta y que permite un contingente de integración de renovable ya importante. Hablaba del dato de Extremadura del orden de 4.000 megavatios, pero eso a nivel nacional estamos hablando del orden de 35.000 o 36.000 megavatios, que unido a casi 50.000 megavatios que hay puesto en servicio de renovables, es decir, que estamos hablando de grandes contingentes. Entonces, seguramente lo que nos ha faltado aquí es un poco claridad en los procedimientos de acceso a la red de transporte. Eso yo creo que todos los que sois promotores, pues habréis observado pues que hay cierta dificultad. La figura del interlocutor único de nudo es una figura polémica que en algunos casos está dando alguna situación de conflicto, pero la realidad es que la red ya como está tiene una importante capacidad. Yo quiero también aquí destacar que efectivamente el papel de la Administración aquí es clave para desarrollar toda esta estrategia, en un doble sentido. Primero, impulsando y ayudando en la tramitación de todas nuestras infraestructuras, pues decir, hace falta hacerlo,
y ante el presidente de la Junta de Extremadura lo comentaba, cómo ellos han detectado cuál era el cuello de botella que existía aquí en Extremadura en la tramitación de nuestros proyectos y lógicamente de los proyectos de energía renovable, que era la tramitación ambiental y cómo se ha creado una unidad específica para atender la tramitación de todos los proyectos que tienen que ver con la energía. Yo creo que eso, por ejemplo, es una medida clave que está permitiendo agilizar un importante número de proyectos en Extremadura. Y eso es un buen ejemplo quizás a seguir por otras comunidades. Y después, con respecto a esos otros servicios, yo ahí no quiero entrar demasiado, porque digo, insisto, solo podríamos hablar de lo que está regulado, lo que la ley nos permite, pero sí dejar la anotación que has comentado del tema del almacenamiento. Sí, seguramente ya debería, o supongo que está, yo no lo desconozco, se debería estar trabajando en la regulación del almacenamiento, más allá de que efectivamente no hay sistemas de almacenamiento eficientes y que den respuesta suficiente al sistema. Es cierto que se están planteando por promotores proyectos, por ejemplo, proyectos de plantas fotovoltaicas con posibilidad de almacenar en baterías de litio, de ion litio, que entiendo que hacen sus números y le sale, y que podría hacerse, pero que no se puede hacer. Es decir, no está regulado, porque ese almacenamiento, ¿qué misión cumpliría? ¿Serviría para regular el sistema, igual que ocurre con el almacenamiento hidráulico? ¿Serviría para suministrar energía cuando el operador te la pida? ¿Serviría para vender la energía cuando el precio es más caro? No sabemos qué visión tiene. Es decir, eso yo creo que es algo que debería de adelantarse seguramente para que en este momento que ya empiezan a surgir algunas iniciativas se pueda hacer. Pero respecto a los demás temas, ahí hay mucho trabajo que hacer efectivamente, pero yo no estoy en condiciones de dar una respuesta más concreta. No, pienso que la respuesta es la correcta, simplemente se trataba de plantear el debate. Bueno, pasamos al siguiente ponente y yo le preguntaría que si lo podríamos un poco concretar en realmente planes operativos y el cambio de la trayectoria o que está haciendo la empresa. Efectivamente, o sea, lógicamente, digamos que hay, dentro de la transición energética, por un lado está el rol del gas, el del gas natural a lo largo de los próximos años. Ya de por sí pues tiene ese rol de modular o de ayudar con la intermitencia de las renovables. Tiene esa capacidad de contribuir a la reducción de emisiones en la movilidad, sobre todo del tráfico pesado. Pero más allá de eso, las infraestructuras gasistas verdaderamente se pueden utilizar o darles un segundo o mayor uso si por ellas circulan otros gases que son renovables que no generan emisiones, como el biometano o el hidrógeno. Las tecnologías verdaderamente del biometano y del hidrógeno son tecnologías no tan maduras como la generación fotovoltaica o la generación eólica, son tecnologías que se están desarrollando en la actualidad, tecnologías que se están convirtiendo en más competitivas y que con la escala se prevé que en los próximos años lleguen a ser aún más competitivas. Ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros desde Redexis es, junto con otros actores, lanzar proyectos que demuestren que estas energías son competitivas, que tiene sentido desarrollarlas en un sentido económico, tanto la del biometano como las del hidrógeno, como una capacidad de almacenamiento de generación renovable, fotovoltaica o eólica. De nuevo, conforme la tecnología se va evolucionando, se va viendo que se hace más económica, conforme vemos que la escala de las unidades de producción de electrólisis del hidrógeno aumenta, pues se va haciendo más competitivo el almacenamiento en esas unidades. Lo que sí que es cierto, y coincido un poco con Miguel Ángel, es que existe la necesidad de regular cómo esos gases renovables se inyectan y se almacenan y qué tipo de servicios se puede llegar a prestar a la red eléctrica con ese tipo de almacenamiento. Es algo que todavía está por venir, pero que tiene todo sentido hacer. Bueno, siguiente ponente. A Endesa le preguntaría, bueno, yo lo que, según hablaba Miguel de red eléctrica, de que ahora la generación es no gestionable, yo casi diría que a lo mejor lo que es viable ahora es poner almacenamiento en las casas y hacer gestionable el consumo.
y planificar el consumo y que se adaptara a la generación que hay, porque vamos casi al revés. Entonces, en ese sentido, aprovechando la pregunta que me has hecho de los cargadores de vehículos eléctricos y la oportunidad que pueden tener los vehículos eléctricos, es realmente si entra en el modelo de negocio no solamente el despliegue de cargadores para cambiar el modelo de transporte, sino la utilización de estos vehículos para algo más, digamos, algo más que moverse. Pues sí, evidentemente, como creo que todos estamos coincidiendo, el sistema energético en general y el eléctrico en particular, lo que se va haciendo cada vez más complejo, más diverso y más, digamos, abierto a nuevas tecnologías y a nuevos usos, tanto desde una óptica de demanda como de oferta. Pero evidentemente la movilidad eléctrica tiene absolutamente muchas posibilidades de contribuir a esa transición de una forma muy positiva. Como decíamos al principio, y directamente la movilidad eléctrica pues solucionaría en gran medida un problema de contaminación local, de calidad del aire en ciudades. No olvidemos que las emisiones de la movilidad actual directamente suponen casi un 25% de las emisiones totales en la atmósfera, pero sumando el consumo para refino y demás y tratamiento, pues estamos hablando de un 30%. Pero es que eso en ciudades se duplica, es decir, estamos hablando de que es 2/3 partes de las emisiones prácticamente vienen del transporte. Por tanto, la movilidad tiene un efecto directísimo en la mejora de la calidad del aire y de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo puede aportar otras funcionalidades. La cantidad de vehículos que se van a desarrollar en un breve plazo con sus baterías, con un régimen de consumo que probablemente sea bastante complementario en su alimentación con los usos eléctricos del resto de los sectores, pues puede incluso ser una fuente de aporte de capacidad de almacenamiento en un momento determinado. Yo, cuando afirmo esto, me baso en varios datos, pero evidentemente cada vez la sociedad está más concienciada de que esa movilidad eléctrica tiene que desarrollarse ampliamente, pero lo que me parece que es la prueba del algodón irrefutable es que, primero, las empresas fabricantes de vehículos, que antes lo veían con cierta reticencia porque en cierta medida pues tenían unas inversiones muy importantes que amortizar, ya todas, absolutamente todas, están desarrollando vehículos eléctricos y están empezando a hacerlo ya en serie, no artesanalmente, lo cual implicará un abaratamiento de costes enorme, porque todos sabemos que cuando la movilidad de tracción animal con carruajes antiguos fue sustituida por la movilidad de motor, pues se tardó mucho en que eso despegara hasta que el hito que quizás más popular, la Ford hizo su modelo Forte en serie, pues eso se hizo tremendamente competitivo. Pues lo mismo está pasando con esto. Los fabricantes apuestan todos por modelos eléctricos y ya empiezan a planificar su producción en serie. Segunda prueba del algodón, todas las petroleras se están metiendo a eléctricas. Bueno, pues por algo será. Si las petroleras empiezan a vender electricidad, empiezan a plantear instalar puntos de recarga en sus gasolineras, pues también es porque es un movimiento irrefutable. Pero a nosotros nos corresponde hacerlo, sean o no más o menos proactivos los demás agentes. Y Endesa ha presentado un programa de desarrollo de puntos de recarga con carácter universal, en definitiva, que toda España haya accesible un punto de recarga que quite el miedo a los usuarios de los vehículos eléctricos. Vamos a instalar de aquí al 2023 8.500 puntos de recarga públicos, sea en carreteras, sea en centros comerciales, en parking, en cualquier lugar donde haya una alta concentración de vehículos se van a instalar, y después calculamos unos 100.000 privados para la alimentación de cada uno de los usuarios en sus domicilios o en sus empresas. Y ese almacenamiento, si seguimos avanzando tecnológicamente, va a ser también una vía interesante de gestión del sistema. Porque no olvidemos una cosa, el 90 y tantos % de los vehículos hace recorridos diarios en torno de los 50 kilómetros o menos. En cualquier ciudad hay muchos vehículos que se utilizan para ir y volver del trabajo, para ir a llevar a los niños al colegio y poco más, y no se hacen grandes viajes.
y lo que tú recargas por la noche en una recarga lenta a un coste baratísimo, pues en un momento determinado de necesidad para el sistema, pues puede ser un aporte de energía, porque, y con ello concluyo esta referencia, el concepto del sistema energético cambia radicalmente. Y aunque a los que llevamos muchos años nos cueste trabajo dejar de mirar con nostalgia a algunas cosas mirando para atrás, cuando hablábamos de antigüedades, Endesa lleva más, a través de Sevillana y de Saltos del Guadiana, más de 100 años en Extremadura, pero además ha estado presente a través del gas, hemos estado como socios de Gas Extremadura, hemos estado también, por cierto, como socios fundadores, por así decirlo, de Redesis, a través de Endesa Gas, y en ese sentido, pues, aunque tenemos todos una visión ciertamente romántica, los que llevamos más años en esto, tenemos que cambiar el chip, tenemos que hacer un reseteo total de nuestras mentes y pensar en un sistema radicalmente distinto. Nosotros tenemos una suerte adicional enorme, que no digo que sea exclusiva nuestra, pero que nosotros claramente la tenemos, y es que tenemos los mejores profesionales para hacer esa transición. Aquí en Extremadura hay recurso natural de sol y de renovables, hay recurso también financiero, porque hay muchas empresas, entre ellas Endesa, con músculo para invertir, hay un recurso también muy importante, que es una administración con ganas de hacer cosas y de facilitar el desarrollo por el bien de los ciudadanos. Y tenemos unas redes, como decía también Miguel, que no están mal, aunque insisto en la idea que él ha planteado. La planificación tiene que cambiar también, no solo pensar las redes para llevar la energía a los puntos de consumo, sino que también, lo mismo que cuando se hicieron las grandes térmicas y las grandes hidráulicas y las grandes nucleares, las redes se desarrollaron para su evacuación, también las renovables tienen el derecho a que se desarrollen redes para su evacuación. Y en ese sentido, tanto el transporte como la distribución tienen que tener un proceso inversor muy potente, que no se limite, que no sea un cuello de botella, porque toda esta introducción de renovables va a permitir, además, con costes marginales decrecientes, con costes variables muy bajos, pues abaratar el sistema si lo sabemos gestionar. En todo caso, yo creo que Extremadura tiene una oportunidad de oro y yo creo que la está aprovechando muy convenientemente, pero confío en que en el próximo futuro, en foros como este, podamos todavía celebrar más logros que esta comunidad merece y que con el aporte de todos vamos a conseguir. Bueno, pasamos al último ponente. José, te quería... bueno, aquí se ha hablado ya un poco del gas natural como oportunidad de almacenamiento, bueno, del gas o el hidrógeno como oportunidad de almacenamiento. Yo iba a preguntarte desde la experiencia de Iberdrola si habéis hibridado tecnologías, si es viable, si eso consigue aumentar la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad en definitiva. A ver, esa cuestión es una cuestión que, digamos, no tiene una respuesta evidente a día de hoy, es algo que se está desarrollando, es algo que todos estamos tratando de experimentar, ¿no? Sí que es verdad, y uniendo, pues, oye, con alguna de las intervenciones anteriores, que al final, pues, para poder posibilitar todo este desarrollo de renovables, y están hablando de cifras, pues, que asustan, ¿no? Se están hablando de que en la siguiente década se instalen entre 40.000 y 50.000 megavatios de renovables, pues, sin duda, un poco también enlazando con los comentarios antes de Miguel, pues, oye, la operación del sistema, digamos, de la red, pues, tiene sus retos, ¿vale? Porque además, no solo es instalar nueva potencia renovable, sino, evidentemente, es ir sustituyendo pues, por potencias, digamos, carbonizadas que realmente, pues, eran gestionables, ¿no? Entonces, digamos, para hacer eso bien hay que darle a Red Eléctrica, al operador del sistema, una serie de facilidades o de ayudas, ¿no? Y también enlaza, pues, con el comentario antes de los servicios auxiliares, ¿vale? O sea, hace 2-3 años el sector eólico y el sector renovable en general vio como una gran oportunidad el que se les autorizara en la regulación la posibilidad de participar en esos servicios de ajuste, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues ya están empezando a participar a día de hoy. Vamos, tengo entendido que no es una participación súper principal, pero bueno, está empezando ya a aportar, digamos, servicios al sistema, ¿vale? Por parte de Iberdrola, de hecho, ya tenemos 4.000 megavatios eólicos habilitados para participar en esos servicios de ajuste, o sea que estamos activamente colaborando. Entonces, adicionalmente, ¿qué otras herramientas, pues, digamos, pueden poner las tecnologías renovables al servicio para hacer esa gestión que no deja de ser un reto?
¿vale? Pues a todos nos ocurren pues eso, tanto el almacenamiento, hay un almacenamiento que sí que a día de hoy es súper comercial, que es, lo que pasa es que digamos, no hay muchos emplazamientos en España y en el mundo, que es el almacenamiento hidráulico, ¿vale? Digamos, las centrales de bombeo, digamos que, bueno, pues oye, digamos que sí que es una tecnología que ayuda mucho pues a controlar el sistema eléctrico y, bueno, digamos que encima pues también es a día de hoy comercial pues porque tiene su interés económico, ¿no? Y a día de hoy, pues oye, lo más evidente son las baterías, ¿no? Y las baterías es algo que a día está evolucionando en su madurez tecnológica, están los costes, pues hay curvas de costes y proyecciones que parece que van a la baja y que puede hacer que entre en fase comercial, pero bueno, a día de hoy son cosas con las que la gente está experimentando. Fundamentalmente, por ejemplo, en emplazamientos pues como las islas, en las Islas Canarias se está empezando a pensar y digamos puede ser que la primera parte de España en la que se introduzca eso en una fase más comercial o de ver un poco qué ayudas pueden tener con el sistema, ¿no? Y luego adicionalmente, pues como comentabas, pues están los sistemas híbridos, ¿no? Sistemas híbridos, pues se nos ocurren por los sistemas híbridos eólica más fotovoltaica más hidráulica, y además pues si tienes un bombeo pues puedes, digamos, durante el día bombear agua pues para cuando luego deje de haber sol y realmente no haya la energía solar fotovoltaica aportando al sistema la energía que ha estado aportando durante el día, pues que la hidráulica pueda compensarlo. Entonces, bueno, pues oye, digamos, son tecnologías, o sea, digamos que es una cuestión a trabajar, es una cuestión que seguro va a estar ahí y lo único, bueno, pues hay que desarrollar tanto la parte regulatoria que se comentaba antes, que bueno, pues en el sistema de almacenamiento no está tan claro, en los sistemas híbridos tampoco está tan claro, a los efectos, por ejemplo, del acceso a red en un sistema híbrido, si hay una planta ya, pues eso, pues eólica, pues que tú puedas llegar ahí y sin incrementar la potencia evacuable, conectar una planta fotovoltaica simplemente pues para dar una solución híbrida y que cuando no esté soplando el viento puedas aportar la energía con la solar, y es algo que se tiene que desarrollar, y no solo la regulación, sino también, oye, son modelos de negocio que están por definir. Hay algunos que son más evidentes, como el bombeo que comentaba antes, y hay algunos otros modelos pues que tienen su reto. Pero bueno, sin duda es algo que para poder, digamos, tener esa penetración de renovables en el sistema y para poder tener éxito en esta transición energética y en esta descarbonización de la economía, pues es necesario que se den ese tipo de soluciones y que realmente sean rentables también para los inversores que las desarrollen. Me estoy intentando ajustar al tiempo, pero no quería cerrar la sesión sin que alguien, por lo menos tiempo para una pregunta, pues habría. El resto supongo que tendremos la oportunidad. La termosolar, hay plantas existentes ya en Extremadura y que son gestionables, que podían servir a red eléctrica para utilizar como un buffer y que además se pueden hibridar. Se pueden hibridar con PV, se pueden hibridar con biomasa. O sea, son plantas, y hay unas cuantas en Extremadura, totalmente probadas y que son gestionables. Además, ocurre que pueden crear mucho empleo y además también hay que tener en cuenta, como decía, que pueden ser gestionables con otro tipo de tecnologías. Con lo cual, además de la limitación que hubo, no se sabe muy bien, o por lo menos no sabemos, de esos 50 megavatios que había en España, esa restricción, si la llevamos al tamaño ideal, pueden ser los 150 megavatios, pues también los costes, como está pasando en otras partes del mundo, bajan mucho. O sea que una tecnología gestionable y existe en Extremadura y desde hace mucho tiempo. Era simplemente compartir esa reflexión. Yo, por supuesto, creo que la función que han desarrollado y desarrollan las termosolares es fundamental. Han demostrado también que efectivamente se puede almacenar la energía procedente del recurso natural renovable como es el sol. La cuestión, y de verdad que con todos los respetos a todas las tecnologías y a todos los intereses e iniciativas empresariales, es cómo prevemos que evolucione el futuro. Y entonces, la fotovoltaica, que recordemos que tenía un coste con primas de 500 euros por megavatio hora en el 2008, las famosas hipotecas que se nos dejó, pero también en la importante avance tecnológico que se ha producido, ahora se están cerrando proyectos con PPAs por 40 euros el megavatio hora. Las baterías de ion litio y las nuevas sistemas de almacenamiento que nosotros ya estamos desarrollando, pues permiten que incluso poniéndole un coste igual al de la propia generación, estaríamos hablando de 80 euros por megavatio hora para el precio de punta.
Efectivamente, el problema que vamos a tener en el futuro es que va a haber un valle en la madrugada, un valle de día cuando, no un valle de consumo, pero sí de balance neto, un excedente por una gran implantación fotovoltaica, pero cuando caiga el sol, cuando se haga de noche y hasta la medianoche, pues va a haber un pico importante de demanda que habrá que solucionar con una gestión mejor del agua. El agua se puede desembalsar perfectamente en esas horas, con un aporte de los ciclos combinados que seguirán. No olvidemos que estamos hablando de transición y esto es un puente hasta otra orilla. Y lo que no podemos es tirarnos al río y no podemos abandonar todo de golpe. Iremos por fases, iremos cerrando el carbón nacional, después se cerrará la importación cuando toque, los ciclos combinados, las nucleares, pero tenemos que llegar con garantías al futuro. Y ese sistema de almacenamiento, si la termosolar evoluciona y baja de los 250 euros que era el precio de referencia a precios de 80 o 70, seguro que será competitiva, estoy convencido. Si no baja, es más difícil que se pueda utilizar como sistema de almacenamiento. Pero no pretendo polemizar. Digo que afortunadamente España ha sido y es un país donde las nuevas tecnologías se han desarrollado muy eficientemente y lo que se trata es que funcione la eficiencia del mercado y que entre todos cubramos las necesidades energéticas de la forma más conveniente posible y a ser posible sin subvenciones, porque las subvenciones nos han dejado una mochila muy pesada que tenemos que digerir entre todos. Pero, por supuesto, el papel de las termosolares es fundamental y estoy convencido que, como bien decía, va a tener una evolución en dimensión, en economía de escala, que le hará competitiva también en el próximo futuro. Pero se ha hablado del almacenamiento en general, se ha incidido mucho en soluciones de almacenamiento que en todo caso cumple el ciclo diario o de corto plazo, pero aquí estamos hablando de un tema más importante, que es el almacenamiento estacional. El almacenamiento estacional significa como un sistema eléctrico como el español, en unos primeros meses del año donde hay excedentes de producción respecto a la demanda, permite, gracias a la gestionabilidad y a la capacidad que aportan las centrales térmicas, llegar a la última parte del año y cubrir el déficit que se produce entre oferta y demanda. Ese es el factor clave. ¿Cómo se va a hacer, digamos, a medio plazo? ¿Cómo se va a gestionar un sistema eléctrico con una base básicamente renovable en el que exista un sistema de almacenamiento estacional? Que hoy por hoy, bueno, hay soluciones, pero no todas ellas vislumbran que se llegue a las necesidades de almacenamiento que vamos a necesitar en un futuro más tarde. Querría pues que la mesa, digamos, diera su parecer sobre esto. Bueno, sí. Lógicamente, bueno. Yo del tema de almacenamiento no voy a hablar por razones evidentes, así que le dejo a los compañeros que hablen, que ellos pueden hablar de lo que quieran. Bueno, yo diría, lo que a lo mejor iría la pregunta de qué tecnología se puede usar de almacenamiento para lo que sería la estacional, que es complicado. Yo a lo mejor pensaría realmente el hidrógeno o alguno de ese tipo podría... lógicamente, en el corto plazo o en un horizonte de 10 años estamos hablando todavía del gas natural, de las térmicas. O sea, no, conforme se vaya ganando escala en el almacenamiento del hidrógeno y la tecnología vaya reduciéndose de precio, sí que es una tecnología que permite el almacenamiento estacional a diferencia de las baterías. De forma que ahí yo creo que es una tecnología a observar. Nosotros estamos desarrollando proyectos de este tipo, pero todavía requiere un avance tecnológico y, sobre todo, una ganancia de escala. No sé, ¿alguien tiene conocimientos de lo que es las instalaciones de almacenamiento con aire comprimido? ¿No? Porque hay experimentos, lo más grande que se ha hecho es cerrar minas y meter aire comprimido allí. Esas son las instalaciones más grandes de almacenamiento que se han llegado a hacer en Estados Unidos, pero realmente no sé si eso puede cubrir la diferencia estacional. Buenos días. Más que una pregunta, es una aportación al debate, ¿no?
Lo que es el desplace estacional, el almacenamiento, es una asignatura no resuelta en este momento, tanto por la tecnología como por los costes, ¿no? Hoy en día se puede desplazar con una batería electroquímica de ion litio de la mañana a la tarde, es algo que sale muy rentable en instalaciones de autoconsumo, el propio vehículo eléctrico, como exponía antes Fran Arteaga, pero la solución estacional, es decir, que yo guarde kilovatios en potencia para dentro de un mes, dentro de unas semanas, cuando esa semana de nubes pasaría por la economía basada en el hidrógeno. Es un hidrógeno que tiene que provenir de origen renovable, no sirve el que provenga de gas. Una reacción de Sabatier no contribuye a la descarbonización de ese almacenamiento. Tendría que ser el electroquímico y hoy por hoy los costes son elevados de producir cada kilogramo de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos que tener también unos reservorios de almacenamiento. Ese almacenamiento puede ser distribuido pegado a un edificio, es decir, para que el propio edificio con sus necesidades energéticas tenga cubierta una semana de paso de nubes, y si lo pensamos a nivel de reserva estratégica nacional sería un modelo parecido al del gas, al del propio petróleo, que garantice un periodo de tiempo. Pero sin olvidar que ese proceso de almacenar pasando por el hidrógeno es poco eficiente. Siempre va a estar ante la batería química por delante de pasar por hidrógeno o por cualquier otro mecanismo, ¿no? Perdón, si hay más preguntas lo pueden hacer los ponentes, supongo que estarán por aquí un tiempo, ¿no? Y bueno, yo por ajustarnos al plan damos por cerrada la sesión y comenzará ahora la siguiente.